Bien, pues vamos a empezar ya con el webinar llamado Open Source en servicios de voz de operador. Bueno, digamos que antes unos apuntes previos. Estamos utilizando la plataforma de GoToWebinar. En la parte, bueno, normalmente derecha veis que podéis tener algunos controles, los podéis utilizar para el envío de preguntas. Vale, vamos a intentar reservar unos minutos al final del webinar para responder preguntas. Tenemos el objetivo es hacerlo en 30 minutos. El webinar va a estar grabado, ¿vale? Bueno, yo creo que eso, digamos que va a estar grabado y va a ser enviado luego, ¿vale? O sea que va a ser, aquellos que estéis inscritos lo vais a poder recibir para hacer algún tipo de, bueno, pues eso, consultas o similares. Hoy puedes pasar slide, ¿eh? Sí que es Mario, te voy indicando yo porque no me está dejando pasarlas a mí. Contamos con tres ponentes, bueno, especialmente dos, que van a entrar a la parte técnica, el compañero Mario Pereira, ingeniero, que trabaja en el área de voz, que nos va a hablar un poco, bueno, de parte de lo que se incluye en el alcance de este webinar, es cómo están utilizando código abierto los operadores, específicamente cuál es el rol que juegan a día de hoy las redes IMS, los diferentes elementos y cómo se pueden construir con soluciones en código abierto, un poco quizá las ventajas de optar por este tipo de soluciones. Y también nos acompaña Javier. Javier estuvo en el iHouse, en el evento que hacemos nosotros con carácter anual, en esta edición en Madrid. Tenemos la oportunidad de colaborar con ellos. Os va a contar un poquito más también qué es lo que aportan ellos dentro de la red de core de operador y cómo están también utilizando tecnologías en código abierto. Vale. Pasando a la siguiente slide, bueno, voy a acabar yo, antes de dar paso a Mari, comentando un poco con lo que serían bueno, digamos, las bondades, la idoneidad de utilizar este tipo de soluciones. Nosotros, como algunos de vosotros ya sabéis, pues llevamos bastante tiempo en el mercado, trabajado específicamente en el área de voz, trabajando como operadores casi 20 años y desde los orígenes y con perfiles diferentes quizá, sigue trabajando con algunas soluciones en código abierto. Desde el año 1 ya de la empresa, pues ya hacemos algunos proyectos basados en tecnología open source y, bueno, un poco lo que queríamos comentar es quizá, pues, cuáles son las razones de optar por este tipo de soluciones y cómo vemos que pueden ser, válidas. En general, bueno, digamos lo que nos estamos encontrando es que cada vez se está utilizando más. Sí que es verdad que los operadores son muy dependientes de tecnologías propietarias normalmente, donde los grandes fabricantes, Nokia, Ericsson, Huawei, tienen bastante presencia. Pero, a su vez, la robustez y flexibilidad que aportan las soluciones en código abierto sí que ha generado nuevas oportunidades. Operadores que están demandando una mayor independencia de los fabricantes, pero también una mayor flexibilidad. Tener, digamos, cierto control sobre el ciclo de vida del propio producto, ¿no? No padecer, pues eso, finales de vida o dependencias de nuevas licencias. Aprovecharse de soluciones también donde están trabajando terceros y que están contribuyendo con ese código. Participar en foros que tienen un perfil más abierto. Nosotros, bueno, luego os lo comentaré a continuación, pero bueno, con alguna de las soluciones con las que trabajamos tienen ese perfil, ¿no? Que digamos que genera una pequeña comunidad, ¿no? Que ayuda en problemas que pueden aparecer. Genera una mayor compartición del conocimiento que da lugar a reducir malas experiencias, por ejemplo, fallos, errores o similares, y también genera normalmente pues, algún tipo de ventaja adicional a nivel económico, ¿no? En la siguiente slide se comenta un poco algunas características que, bueno, algunos indicadores que hemos encontrado en diferentes estudios, ¿vale? Al respecto de la adopción de soluciones de código abierto en general y particularmente aquellas relacionadas con el uso en operadores. Aquí hay un par de indicadores, bueno, que a mí me parecieron bastante interesantes. Bueno, hay algunos estudios de cómo se usa, para qué, cuáles son los principales elementos de las redes que han pasado al código abierto, muchos asuntos relacionados lógicamente con IT, pero nosotros vamos a centrar específicamente en la parte del core del core de comunicaciones, ¿no? Pero en general sí que a mí me llamó la atención en algunos de estos que he leído que preferían soluciones en código abierto porque las consideraban más seguras, ¿no? Que aparentemente podías llevar a pensar
que el hecho de que esté el código publicado puede generar algún tipo de desventaja en ese sentido y que una solución propietaria puede ser más robusta, pero no, que incluso, bueno, pues para un grupo de empresas donde había muchos telcos, no solo telcos, ¿no? Pero había muchas empresas del sector telco, en general consideraban las soluciones en código abierto como más seguras, ¿no? Y ya por último, simplemente comentar las soluciones con las que estamos trabajando. En general, como comentaba antes, desde el año 1 empezamos trabajando con Asterix, que es bastante popular, especialmente como centralita telefónica para empresas de tamaño, bueno, pequeño también, pero quizá para empresas de tamaño medio. No es la única solución y quería pararme a comentar expresamente el caso de Camalio. Vamos a comentar alguna más, ¿no? Pero que sí que con Camalio nosotros somos una de las empresas que ha contribuido dentro de esa comunidad. Aparecemos, pues eso, nominados dentro de la página web como uno de los partners preferentes de Camalio. Llevamos, pues, quizá unos 15 años participando en los eventos anuales que organiza, ¿no? Es un ejemplo de software en código abierto pensado para un escenario de escalabilidad, un escenario grande de operador, y es una de las bases que utilizaremos y que ahora que voy a dar paso a Mario, pues nos contará más detalle. Si te parece, Mario, te cedo a ti ya la palabra para que comentes un poco lo que es el caso ya más de core de operador, IMS, etcétera. Vale, perfecto. Pues venga, continuamos con la siguiente slide. Básicamente, una de las soluciones open source que más le pueden interesar a día de hoy a los operadores, ¿no? Podría ser un core IMS, ¿no? Pero ¿qué es esto de un core IMS? Bueno, lo principal, IMS son unas siglas que vienen de IP Multimedia Subsystem y es una arquitectura, ¿vale? No es un protocolo como tal, es una arquitectura que engloba o que tiene por debajo una serie de protocolos involucrados. Sobre todo dos de ellos, SIP para señalización y Diameter para todo lo relacionado con AAA, ¿vale? Es decir, accounting, autorización, autenticación. Pero también tiene una serie de protocolos, digamos, menores, ¿vale? Y decimos simplemente menores, no porque sean menos importantes, sino porque su uso en un Core IMS es mucho más reducido, como pueden ser Megaco, sobre todo para gestionar gateways, y SUP, para interconectar con redes legacy, y también podríamos ser Camel para dar servicios de application server. En cuanto a la arquitectura, IMS, ¿vale? Esto es como un esquema bastante reducido, bastante simplificado. Nosotros trabajaremos o nos moveremos sobre todo en lo que es la parte gris, ¿vale? Es decir, hay una serie de CSCFs, ¿vale? 3 en este caso, que es el core. Luego ya hablaremos o ya veremos un poco más en detalle qué funcionalidad tiene cada uno de ellos, pero bueno, nos quedamos de que hay 3 CSCFs, el P, el I y el S, y eso formarían lo que es el core. Luego, podríamos dar diferentes funcionalidades o servicios en la capa de aplicación para dotar de más funcionalidad nuestro Core IMS, que serían las cajitas de los AS, los Application Servers, que irían por aquí arriba, ¿vale? Y luego también tenemos un MRF que va a darnos de funcionalidades relacionadas con la media. Sobre todo, quedémonos sobre todo con tonos y locuciones, ¿vale? O sea, al final, la parte de announcement que es tan necesaria para que un core de voz sea válido y que funcione correctamente. Una vez que hemos introducido ya lo que es IMS y visto una pequeña arquitectura a muy alto nivel, ¿vale? Ahora pues nos puede surgir una pregunta de él: ¿por qué queremos IMS o qué ventajas, qué motivación tenemos, ¿no? para usar un Core IMS? Pues bueno, las ventajas son variadas. Podemos empezar nombrando que nos va a dar servicios multimedia avanzados a líneas móviles. Esta es una de las razones por las cuales se empezó a diseñar la estandarización de IMS. Luego también está muy relacionado con VoLTE, porque en el momento en el cual
se quería hacer uso de la computación de paquetes para comunicaciones de voz en un operador, se vio la necesidad de tener una estandarización o una arquitectura en la cual basarse, ¿vale? Y como bueno, IMS está basada también en SIP, que es está muy extendido en lo que son las comunicaciones de voz, bueno, se decidió adoptar IMS como arquitectura en la cual se iba a basar VoLTE. También hay una reducción de costes para los operadores, ya que con un único core de red podemos dar cualquier tipo de abonado, ¿vale? Si hacemos uso de una red IMS, dejamos de tener nuestro core de voz móvil, nuestro core de voz fija para tus pods y RDSIs, y nuestro core de voz propio para voz IP. Todo confluiría, podría confluir en el mismo core, en el core IMS. Esto también, además de reducción de costes, lleva un incremento en la simplicidad, porque sobre todo el equipo de operación y mantenimiento tendría que operar y mantener un único core y no varios de ellos. Luego también las ventajas de estandarización e interoperabilidad. Como todo esto está estandarizado, puedes coger una caja de un fabricante o de un desarrollador y que pueda convivir y que pueda funcionar sin ningún tipo de problema con cajas, ¿vale? Con cajas de otros fabricantes o de otros desarrolladores. Y por último, pues tiene una posibilidad de aumentar valor añadido mediante el uso de nuevos application servers, lo que comentábamos antes en la capa de servicio aplicación, dar funcionalidades extra, ¿vale? Diferentes de lo que es el propio enrutamiento de las llamadas, que es lo que te podría dar el core a bajo nivel. Antes ya hemos visto un diagrama muy reducido, ahora lo vamos a hacer también, pero bueno, separándolo por las diferentes capas, ¿no? En las cuales se puede ver un poco más en detalle o ser un poco más concretos para ver dónde nos encuadramos o dónde estamos trabajando. En la capa de transporte, que sería la capa radio, por ahí no se está trabajando, ¿vale? Ahora mismo estaríamos trabajando, por un lado, en la capa de control, ¿vale? En cuanto al CSCF, que sería el core como tal de la red, lo que decíamos, el I, el S y el P. Aquí también se pinta el E. Es opcional tenerlo de manera separada. Normalmente suele ir embebido en el S o en el P, con lo cual no se suele hablar de él, ¿vale? Aunque sus funcionalidades sí que tienen que ir embebidos, porque eso es el CSCF, la parte del CSCF encargada de las llamadas de emergencia. Entonces, bueno, suele ir embebido en el S o en el P, con lo cual, bueno, en algún lugar podéis ver que hay E, en otros no, pero bueno, la funcionalidad sí que tiene que ir embebida en el resto de los nodos en caso de que no tengamos uno dedicado. Luego también tenemos el BGCF, que es un poco el responsable de interconectar nuestro core IMS con otras redes externas, bien con otras redes IMS, bien con otros dominios, por ejemplo, el dominio de conmutación de circuitos para dar interoperabilidad con redes legacy. Luego también teníamos el MRF, que es para dar las locuciones, locuciones y tonos sobre todo, y luego en la capa de aplicación o de servicio tenemos el TAS, ¿vale? El Telephone Application Server, que es para dar las funcionalidades básicas de desvío de llamadas, de transferencias, de presentación de numeración, y barrings, bueno, todas las funcionalidades que se suelen dar en la telefonía tradicional ya de toda la vida, y bueno, también hay que darlas obviamente en IMS. Esta capa de aplicación, como decíamos antes, podemos generar diferentes application servers y dar funcionalidades avanzadas o cualquier funcionalidad que se nos ocurra a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, bueno, da posibilidad de crecer en esta capa de servicio de aplicación. Entrando un poco más en detalle en los diferentes elementos, vamos a empezar capa de control, ¿vale? Como la capa central que veíamos anteriormente, en cuanto al core como tal, que sería el CSCF. Si recordamos, teníamos tres elementos, el P, el I y el S. Vamos a empezar a hablar por el P. P viene de proxy, ¿vale? CSCF es Call Session Control Function y P
proxy, ¿vale? Es un proxy. Como su nombre indica, o sea, es un proxy de entrada a la red. Va a ser quien nos protege, quien nos proteja, va a ser la frontera entre el exterior y nuestro core IMS. Como tal, sobre todo va a implementar una serie de mecanismos de seguridad indispensables para securizar nuestro core. Entonces, va a levantar túneles IPsec contra los terminales para que todas las comunicaciones con un terminal exterior vaya dentro de ese túnel IPsec, y va a implementar otras medidas de seguridad, como pueden ser control de ataques mediante bloqueo automático de IPs, mecanismos anti-flat, control de integridad e inspección. Bueno, al final va a ser un elemento frontera en el cual tenemos que implementar todas las funcionalidades de seguridad posibles para securizar el resto del core. Esta parte, como está basada en SIP, la vamos a implementar tanto en Kamailio como podría ser también en OpenShips, que al final, bueno, es muy parecido a Kamailio, que parten incluso de la misma semilla. Necesitamos algo que gestione SIP, ¿vale? Como puede ser eso, Kamailio o también OpenShips. En cuanto al siguiente elemento del core, del CSCF, tenemos el SI, que es el Service Call Session Control Function. Es el cerebro, ¿vale? Es el cerebro el que organiza todo de manera interna para saber cómo enrutar, dónde enrutar, el registro de usuarios. Tiene la mayor parte de la complejidad en cuanto al core, y da las funciones de registrar, el rol de registrar, es decir, registra a los usuarios desde el exterior. Obviamente también los tiene que autenticar, normalmente con el protocolo AKV1-MD5, que ya está implementado para poder autenticar correctamente a los terminales exteriores y los registra para poder saber en qué IP, puerto y protocolo están escuchando, para poder comunicarse con ellos cuando necesite mandarles una llamada u otro tipo de tráfico hacia sus terminales. Es decir, aquí sin registro, en un Core IMS sin registro no va a funcionar nada, no existes, ¿no? Como quien dice. También está basado en Kamailio, al igual que el P. También podría en OpenShips o cualquier elemento, ¿vale? que hable SIP. Al final está casi todo basado en SIP. Pero también está en Diameter, ¿vale? Es decir, todo lo que es el enrutamiento y el tráfico va en SIP, pero como decíamos en la introducción, todo lo que sea del AAA va a estar en Diameter, con lo cual también hay que levantar interfaces Diameter y hablar una serie de mensajes en unas interfaces que dice el estándar Diameter contra el HSS para obtener una serie de información e incluso darle feedback al HSS de ciertas cosas o ciertas necesidades que tiene el HSS en tiempo real, y bueno, la comunicación tiene que estar establecida continuamente y ser fluida. Además de todo lo del rol de registrar, tiene el rol de routing, ¿vale? Básicamente lo que hace es enrutar el tráfico desde la parte originante a la parte terminante, ¿vale? Este es un concepto muy importante en IMS, hablar de parte originante, que es la red o parte de la red encargada del usuario A, del llamante, y parte terminante, que es la red o parte de la red encargada del usuario B o llamado, ¿vale? Entonces, quien se encarga de pasar de parte originante a parte terminante es el SCSCF, ¿vale? Normalmente haciendo consultas en a un servidor en el cual le devolverá y le dirá en dónde está el usuario B que quieres alcanzar, ¿vale? Incluso te dirán, yo no lo conozco, con lo cual tendrás que mandar al BGCF e intentar ir a otro dominio como conmutación de circuitos. Bueno, ahí la lógica estará en el BGCF, que luego, bueno, yo también hablaremos un poco de él más adelante. Bueno, esto en cuanto al enrutamiento, básicamente ya lo he resumido en lo que acabamos de comentar ahora mismo. Y por último, el CSCF, ¿vale? Tenemos el ICSCF, es el último elemento del CSCF que forma parte de este core de IMS, ¿vale? Que I viene de interrogating y lo único que hace es interrogar, ¿vale? Solo interroga, pregunta. ¿Y qué pregunta? Pregunta al HSS cuál es el SCSCF, que era el Service Call Session Control Function, es decir, el cerebro, ¿no? ¿A qué SCSCF tengo que ir o tiene que enrutar el tráfico para
dar servicio a un usuario X, ¿vale? Esto es muy importante en IMS porque los usuarios, si ya están registrados o están haciendo uso en un SCSCF, pues el resto de comunicaciones siguen yendo por ese SCSCF. En el registro, en caso de que el HSS no sepa que ese CSCF tiene seleccionado un cliente, le suele responder con una serie de capabilities y el propio ICSCF tiene que decidir, en base a esas capabilities que le devuelve en una comunicación de diameter, el HSS tiene que decidir cuál es el SCSCF que más le conviene a ese usuario, ¿vale? Que aún no tiene uno asignado, pero tiene que determinar el propio I cuál es el S más apropiado para ese abonado en concreto. Vale, otro de los elementos, quitando ya, saliendo del CSCF, del core, es el BGCF, ¿vale? Que es el Breakout Gateway Control Function, también implementado en Camailio o también podríamos en OpenShips, que básicamente interrelaciona o interconecta el core IMS con el exterior, ¿vale? Bien que sea con otras redes IMS, bien sea con el dominio, otro dominio, como puede ser el dominio de conmutación de circuitos. Y también otro de los elementos importantes de la solución pues es el MRF, ¿vale? Que este sí que ya no está basado en Kamailio ni en OpenShips, porque ya no gestiona tráfico SIP, no está relacionado con el tráfico SIP, está relacionado con la media, ¿vale? Entonces, como está relacionado con la media, necesitamos un proxy RTP o un proxy de media, ¿vale? En este caso, solemos trabajar con RTP Engine, aunque cualquier otro RTP proxy avanzado podría dar las funcionalidades necesarias, ¿vale? Aquí hay muchísimas características en el listado, ¿vale? En las slides. Básicamente, bueno, que hace bridging entre IPv4 y IPv6, bueno, hay diferentes funcionalidades, pero resumiendo, ¿vale? Lo más importante es que el MRF, el Media Resource Function, lo que nos va a proporcionar es tráfico de RTP para tonos y locuciones, básicamente, ¿vale? Nos va a dar esas funcionalidades de locuciones y de tonos tan necesarios para que una red de voz funcione correctamente, ¿vale? Soporta, bueno, SRTP, RTP, negociaciones SAIS, bueno, aquí están muchísimas las funcionalidades muchas funcionalidades de las que tiene, pero bueno, que nos quedamos con eso, ¿vale? Tonos y locuciones. Y bueno, ahora voy a dar el paso a Javier, el compañero de Suma Networks, para que bueno, continúe explicando una parte que tiene preparada él. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, amigos de QOBIS, por la invitación. Buen día, buenas tardes, donde quiera que estéis, y gracias por vuestra atención en estos minutos. Muy rápidamente presentaros quién es Suma Networks. Básicamente, somos una empresa con un recorrido de 10 años, aunque venimos de iniciativas anteriores en software para telecomunicaciones, y básicamente nos dedicamos a hacer funciones de red, ¿no? Lo que en inglés llamarían Network Functions. Empezamos haciendo un HLR-HSS, un poco la caja que ves a la izquierda de la imagen, y con el tiempo lo hemos ido rodeando de otras funcionalidades, del EIR, hemos creado también un AAA, un PCRF, últimamente un SMSC que empezó a ser un SMSC adaptado a RedCap para IoT y que ahora está evolucionando a un SMSC completo, y además tenemos desarrollado todo lo que es al otro lado del espejo, digamos, toda la parte del 5G standalone, ¿vale? O sea que tenemos toda la parte del Subscriber Data Management, UDR, UDM, AUSF, UDSF, tenemos el 5G IR, tenemos también la parte de policy para 5G, el PCF, la parte de SMSF y luego también las funciones que son importantes para slicing como el NSSAF y el NSSF, y además estamos creando un NEF orientado hacia Open Gateway, ¿no? Y todo esto lo hacemos en un stack que llamamos el Converged Control Plane, un stack único sobre una base de datos única con un punto de provisión único, etc. Y en la extensión hacia el User Plane, ahí utilizamos soluciones de open source, utilizamos soluciones de otros partners, y veis que la caja del IMS está en rojo, y esto pues viene a encajar un poco con lo que os queremos contar hoy, ¿no? Esta colaboración entre QOBIS y Suma y algún otro partner también, donde estamos creando este IMS que creemos que tiene un gran hueco en el mercado, y ahora os contaré un poco las razones que nos llevan a ello. En todo caso, poniendo juntas todas estas piezas con nuestros propios desarrollos, todos son productos propios, todo lo que veis en rojo, y productos de partners o open source, lo que ofrecemos desde Suma es este multivendor managed service MVMS
Mobile Core, que podemos adaptar a cualquier tipo de necesidad, para IoT, para una red convencional, para redes privadas. Hay un montón de usos diferentes que podemos hacer. Si me pasas a la siguiente, Mario, por favor. Gracias. Esta tiene animación, si me puedes ir dando, por favor, al cursor. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el mercado de IMS? ¿Puedes dar un toque más? Vale. Entonces, Sí. IMS, como decía Mario, es... no, la anterior. Vale, Esa, ahí perfecto, me ahora. queda, ¿eh? Sí, perfecto. Entonces, es relativamente simple, bueno, se ha saltado, ahora ya. Es relativamente simple, pero tiene que cubrir casos de uso muy complicados. Tiene que sustituir a todo lo que era la voz en los circuitos clásicos y hacerlo todo sobre IP, con lo cual está hecho con sencillez en el diseño, pero luego a la hora de la implementación es bastante complicado, sobre todo a la hora de implementarlo y sobre todo a la hora de testear, ¿no? De cubrir esos casos de uso y de probarlos en una red real. Y la realidad es que la integración en las redes es lo que se lleva mucho tiempo en los proyectos de IMS por esa interoperación o interoperabilidad con otros elementos o incluso entre cores distintos de IMS, ¿no? Así que hay una gran necesidad para soluciones de IMS en el mercado. Es verdad que IMS lleva años dando vueltas, ¿no? En redes fijas se ha utilizado muchos años, en redes móviles está entrando ahora con urgencia, aunque llevaba ya muchos años dando vueltas por el mercado, pero ahora es cuando llega la urgencia porque apagamos las redes de 2G, 3G, nos quedamos con las redes de 4G y la única manera de dar voz en estas redes es a través de un core de IMS. Así que hay esta gran necesidad, hay varios vendors que están en el mercado, pero no hay una solución clara. Hay ciertas soluciones muy buenas que funcionan muy bien, pero que quizás son muy caras y muy complejas de mantener. Hay soluciones basadas en open source o en desarrollos propios de algunos vendors que no tienen la escalabilidad suficiente y, por lo tanto, hay hueco para soluciones que tengan sentido para ciertos casos de uso y soluciones, además, que vengan de vendors más pequeños, como es nuestro caso, ¿no? Y estas soluciones tienen mucho sentido cuando están basadas en open source. Lo que ocurre que, como os voy a decir después, y va a ser un poco mi mensaje principal hoy, el open source funciona, pero tiene que ser acompañado de una evolución de las redes, ¿no? Lo que ocurre con las soluciones open source es que muchas veces están diseñadas en pequeño, son soluciones que no escalan bien y que cubren a ciertos casos de uso, pero que luego tienen dificultad en cubrir casos de uso más genéricos, ¿vale? Con lo cual, el open source está perfecto para empezar, pero después para escalarlo a producción hace falta detrás un grupo de desarrollo o unas empresas o unos vendors que sean capaces de dar ese tipo de soluciones más productizadas y más preparadas para el mercado. Camailio, OpenShips, como ha mencionado Mario, son una gran base, además con una gran comunidad, pero de nuevo son soluciones que tienen complicado escalar. Y qué curioso que hoy iba a decir que Metaswitch estaba fuera del mercado. Como sabéis, lo compró Microsoft y han decidido discontinuar tanto Metaswitch como Affirm, con lo cual, pues muchos clientes que estaban utilizando Metaswitch, tanto en los SBCs como en los IMS, se han quedado un poco huérfanos. Y hoy justo ha salido la noticia en prensa de que lo ha comprado esta empresa estadounidense llamada Alianza, que es especialista en cloud, en comunicaciones en el cloud, ¿no? Con lo cual veremos cómo vuelve, pero lo cierto es que ha dejado un hueco en el mercado que hay empresas que están intentando aprovechar, ¿no? Y para eso es muy tentador el crear tu core propio, decir, bueno, pues voy a crearme mi propio IMS, ¿no? Y como un poco veis por lo que os hemos comentado hasta ahora, no es un desarrollo menor, no son tecnologías sencillas y sobre todo escalarlo es muy complicado, ¿no? Con lo cual, si quieres hacer tu propio core de IMS, pues mucha suerte, ¿no? Te puedes apoyar en el open source, pero aún así, pues te va a costar. Hay otro factor que viene también a hacer parte de este contexto, que es la inteligencia artificial generativa, que ha entrado con enorme fuerza en nuestras vidas y que efectivamente está haciendo que los desarrollos sean más productivos, cada vez más acelerados. Y aún así, con todos estos factores que os estoy comentando, pues entre QOBIS y Suma decidimos lanzarnos a hacer nuestra propia solución, ¿no? Que es la que tenemos un poco en la siguiente slide, y que ahora mismo es una solución que tiene dos focos. El primer foco es una solución sencilla, con un precio muy razonable, muy asequible para cualquier tipo de despliegue y de caso de uso, solamente para VoLTE, es decir, seamos muy buenos en lo que es la base del IMS, que es para la voz, y sobre todo que escale, así a diferencia de soluciones que solo son open source o que están hechos con otras tecnologías o por otros vendors, que escale y que escale bien y que pueda utilizarse para grandes despliegues, de nuevo, basados en VoLTE. Y después ya estamos en el desarrollo de una versión mucho más completa, donde además de toda esa solidez
del desarrollo de Volti vamos a añadir todas las features que ha comentado Mario en la slide anterior, ¿no? Incluso alguna más como el Legal Interception, el RORF para el charging y también toda la parte del anchoring a las redes fijas, ¿no? El ATGV, ATC, ATCF. Siguiente, por favor. También por comentaros que el open source no solo lo utilizamos desde Suma Networks en esta iniciativa común con QOBIS del Core de IMS, sino que también utilizamos otra serie de open source y de nuevo un poco con ese mismo mensaje, ¿no? Utilizamos mucho Open5GS, como sabéis es una versión de un core de 5G, bueno, de hecho 5G y 4G. Es una aplicación que funciona muy bien para entornos pequeños, para labs, para probar cosas, ¿vale? Pero necesita mucho trabajo para que sea algo puesto en producción, ¿no? Realmente se utiliza para probar conceptos y después cuando hay que pasar a producción, generalmente pues se va a soluciones un poco más comerciales o de otros vendors, porque escalarlo es muy complicado, ¿no? Desde Suma Networks estamos trabajando, llevamos ya años trabajando en evolucionar ese core basado en Open5GS, uniéndolo con nuestro Converge Control Plane y en esa mezcla hemos conseguido un producto de un core completo que funciona con un precio muy razonable, que puede atender casos de uso muy variados, sobre todo redes privadas, sobre todo IoT, mientras que nosotros aportamos la sabiduría y el conocimiento de la red por encima de ese open source que nos sirve de base. Estamos también investigando ahora con el EPDG de Osmocom, que es bastante prometedor, pero que de nuevo nos va a requerir ese mismo esfuerzo, con lo cual un poco la idea es la que estamos complementando nuestros gama de productos con todas estas piezas de user plane que vienen del open source y que estamos evolucionando para que sean parte de los productos y que puedan ir a producción a clientes de todo tipo, Tier 3, Tier 2, incluso Tier 1. También trabajamos mucho con open source en la parte de observabilidad, Prometheus, Grafana, esperando y cruzando los dedos de que no se conviertan en aplicaciones comerciales, como le ha pasado a Elastic recientemente, pero entendemos que por la filosofía de open source no será así y de nuevo también estamos trabajando y mejorando y aportando, por ejemplo, automatizaciones basadas en inteligencia artificial generativa para generación de informes con Prometheus, con Grafana, de manera dinámica y de manera mucho más sencilla y mucho más eficiente, ¿no? Con lo cual, de nuevo os quería dejar este mensaje un poco final de que un buen uso de open source hace muchísimo sentido, te hace acelerar los procesos, avanzar muy rápido, probar cosas, convencer a los clientes de que realmente tienes una solución que tiene sentido para ellos, pero realmente necesita detrás un modelo de acompañamiento, sea de desarrollo, sea de soporte, un poco al estilo de Red Hat, ¿no? Que es quizás un poco el paradigma en esto, y por tanto una combinación sabia entre las dos cosas, open source, pero con el expertise de un equipo que sepa desarrollar y que sepa hacer nuevos casos de uso, quitar bugs, que también los hay, y además escalar las soluciones hacia más arriba, pues es fundamental, ¿no? Y ese es un poco, de nuevo, el mensaje que os quería dejar hoy. Y la siguiente slide. Sí, en la siguiente slide, perdonad, quería comentaros una de las aplicaciones que hacemos con estas soluciones para que veáis que también lo aplicamos a esos casos de uso que estaba mencionando y es Vault in a Box, que es una solución que desde Suma componemos con este IMS Core que estamos haciendo en conjunción con QOBIS, aportamos nuestro HSS, nuestro PCRF, el AAA, el EPDG, que comentábamos de Osmocom, también podemos utilizar soluciones comerciales de algún otro partner y lo que hacemos es traer esta caja que es compleja, preintegrada, pretesteada, con lo cual a aquellos operadores que quieren ir a Volti les hacemos que su time to market sea mucho menor y además con muchas más garantías. Ya tenemos un producto cerrado en vez de traer los elementos por separado y que el operador tenga que hacer el esfuerzo de esa integración y de ese testeo, ¿no? Ponemos esa caja, llamémoslo así, Vault in a Box, la conectamos a la red, a la topología de la red de cada uno de los clientes y a partir de ahí, digamos que al día siguiente ya tienes Volti en tu red, ya puedes empezar a operar, ya puedes apagar tus redes de 3G con seguridad una vez que ya tienes esto funcionando. Otro caso de uso sobre Vault in a Box es el de conectar a las comunidades remotas, ¿no? Sitios donde llega un backhaul de satélite o de internet, pero donde no hay despliegue móvil porque es muy caro, porque hay pocos usuarios, no es rentable o porque la orografía es muy complicada. Bueno, lo que podemos hacer es ir con nuestro Vault in a Box, conectarlo a un small cell o conectarlo a ese backbone de internet o de satélite e inmediatamente empezar a dar comunicaciones vía Wi-Fi o vía LTE
a los usuarios de la zona, con lo cual les damos la experiencia móvil sin la necesidad de desplegar una red móvil completa, con lo cual mucho más eficiente en costes y además dando una experiencia de servicio que es, para ellos es una novedad maravillosa al poder utilizar los móviles, ¿no? Con lo cual, todo lo que os contamos hoy no son solamente soluciones de TX, que estamos en un laboratorio haciendo cosas, sino que tienen un sentido real de mercado y que solucionan problemas del día a día de la gente. Creo que toda esta es mi parte. Muchas gracias por la atención y le devuelvo a Mario el control de la presentación. Gracias. Perfecto, gracias, Javi. Antes, cuando hemos comentado los diferentes elementos a nivel técnico, ¿no? que implementábamos en Kamail, en OpenShift o en RTP Engine, no habíamos comentado, bueno, habíamos dejado para esta parte lo que era la capa de servicio o aplicación, lo que llamábamos los application servers. Entre ellos, el principal es el TAS, ¿vale? Telephony Application Server, que básicamente da las funcionalidades de llamada que estamos habituados en cualquier red de telefonía, ¿vale? Los servicios especiales, el desvío de llamadas, transferencias, conferencias, barrings, desvíos, transferencias, bueno, todas las funcionalidades que estamos habituados a ver en cualquier red de telefonía, no solo en IMS, sino en cualquier red, aunque sea una red legacy, siempre tiene esas funcionalidades. Entonces, a nivel de TAS tendremos todo eso allí implementado, ¿vale? Y si queremos dar nuevas funcionalidades fuera de estas que estamos comentando, de las básicas, habrá que desarrollar nuevos application servers, igual en la capa de servicio de aplicación, que implementen todas las funcionalidades extra que a nosotros nos interesen, ¿vale? Básicamente, pues ahí no hay límite, ¿vale? No hay límite. Podríamos incluso generar nuevas funcionalidades que requiere el caso de uso de un cliente determinado sin ningún tipo de problema. Hay que tener la idea y luego implementarla, pero no habría ningún tipo de límite en ese sentido. Y ahora que hemos comentado ya la capa de Application Server, sí que doy el paso a Yago para realizar el cierre ya del webinar. Vale, pues nada, muy gracias, Mario y Javier. Si queréis, además que está tiempo de hacer alguna pregunta, recordad que podéis utilizar la herramienta que te permite una opción de poder enviar preguntas, ya hay un par de ellas, así que creo que son interesantes. Ya para cerrar, hemos comentado un poco las capacidades que provee las soluciones en código abierto para tecnologías de core de operador. Muchas veces son conocidas más en el extremo de la red o, pues porque se empiezan a utilizar como centralitas telefónicas o similares, pero que realmente un poco el objetivo de este webinar es comentar el potencial en este sentido. Yo creo que Mario y Javier lo han recalcado bastante bien. Incidiendo un poco sobre lo que me comentaba Javier, efectivamente, son soluciones como tal válidas, robustas, pero eso no implica, por lo menos a día de hoy, es relevante que sí que hay que contar con algún socio tecnológico para que se encargue de su despliegue, puesta en marcha, habilitación de la solución, formación, ¿no? También, lógicamente, al cliente y, idealmente, también suplir el soporte, típicamente soporte nivel 3 que te da el fabricante, de mercado, que te lo pueda facilitar una empresa que tenga conocimiento suficiente. Entonces, ¿os parece? Podemos pasar ya a la parte de preguntas y un par de ellas. Pues, hay alguna relacionada con si va a estar grabada, etcétera, porque se ha conectado algunas personas un poquito más adelante al mensaje inicial. Sí, el webinar va a estar grabado y os llegará en las próximas horas un enlace para poder consultarlo, ¿vale? Y, lógicamente, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que surja posterior. Un par de preguntas bastante breves porque me parecen bastante interesantes. Quizá la primera, como creo que estaba más cerca de que lo mencionó Mario, te la lanzo a ti, Mario. Nos preguntan qué porcentaje de operadores a día de hoy tienen desplegado IMS. ¿Tenemos algún dato en ese sentido? A ver, yo diría que a día de hoy casi todos. A ver, los grandes, obviamente todos, ¿no? Es decir, Sí. y
de los pequeños, si tienen Volte, a ver, si no tienen Volte, es posible que no tengan un core IMS, pero bueno, o a día de hoy y cada vez irá más, pues usar Volte, con lo cual, si tienes Volte tienes que tener un core IMS, y si no lo tienes, pues seguramente no, pero bueno, ahí no sabría dar el dato en concreto, pero diría que la mayor parte de los operadores a día de hoy o tienen o están interesados, ¿vale?, a montar. No podría dar el dato, pero bueno, que la necesidad es real. Vale, siguiente, Javier, última para ti, ¿vale? Creo que mencionaste Open Gateway porque tenemos una pregunta al respecto de eso. Open Gateway, que entiendo que es la iniciativa, pues eso, para exponer ciertas capacidades de los operadores a través de una serie de APIs. La pregunta va en el sentido de si esto puede hacer que se acabe consolidando soluciones en código abierto en los operadores en lugar de las soluciones más propietarias, ¿no? Me imagino que si esa exposición más de APIs, de soluciones más estándares, etcétera, puede que, bueno, pues digamos, esté cubierta por soluciones en código abierto en mayor medida que hasta ahora. Espera que no te escuchamos. A ver si ahora. Javier. Ahora, Ahora sí. estaba en mute. Bueno, es una grandísima pregunta. La verdad es que daría para una charla por sí misma, pero intentando simplificarla, creo que no tengo grandes esperanzas. O sea, primero, la iniciativa de Open Gateway es una iniciativa que ya se ha intentado no menos de 2 veces anteriormente en la industria. Es verdad que se intentó en momentos donde la tecnología no estaba tan avanzada ni el concepto de apificación estaba tan imbricado un poco en la sociedad y en las comunidades de desarrollo, ¿no? Pero el volver a exponer capacidades de red, que es algo ya que se intentó con OSA Parley, con alguna iniciativa similar, que nunca arrancó, pues vamos a ver, vamos a primero a observar si funciona. De nuevo, creo que ahora tiene más sentido. Pero una vez dicho esto, y vamos a ver si somos capaces sobre todo de atraer a los desarrolladores, porque los desarrolladores mirando a los operadores, pues yo creo, no estoy convencido de que los vean como alguien de quien pueden extraer valor o quien pueden colaborar, ¿no? Clásicamente no nos hemos distinguido, no se han distinguido por eso. Pero de todas maneras, yendo un poco más a la parte del modelo de negocio, de la tecnología, lo que ocurre es que hay 2 partes, ¿vale? Entonces, la parte de arriba, digamos, el northbound, que es la conexión hacia los desarrolladores, es relativamente sencilla, está estandarizada, hay un proyecto cámara, hay ya APIs, hay código desarrollado, con lo cual hacer esa parte donde yo como desarrollador me conecto a algo que me da el operador tiene sentido. De nuevo, hay ese cierto estándar, no sé si es tanto código abierto como apertura de los interfaces, y eso creo que sí que va a ocurrir, ya está ocurriendo, ya es una realidad. De nuevo, veamos la adopción. Pero el problema viene en el southbound. Es decir, el southbound es desde la barrera del operador hacia adentro, hacia los sistemas, y ahí, claro, cada operador tiene su propio core, con su propio vendor. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo los vendors es exponer nuestros elementos de red hacia esa capa para que después se haga la conexión con la capa northbound de la que vienen los desarrolladores, y todo tenga sentido, ¿vale? Con lo cual, todos los vendors estamos en ese esfuerzo, pero no hay un estándar claramente definido que todos estemos siguiendo, sino es, bueno, expongo hacia ahí y habrá un middleware que lo traducirá. Entonces, la sensación es que hacia el norte, hacia los desarrolladores, sí hay estándares y sí el open source puede tener mucho sentido. Hacia adentro creo que no van a cambiar, o por lo menos lo que yo estoy viendo de momento es que no van a cambiar demasiado las cosas. Seguiremos en nuestras aplicaciones propietarias y cada uno hará sus propios interfaces, habrá unos middlewares que alguien hará para hacer esa conexión, pero de momento yo no veo una estandarización exitosa de esa parte. Así que por eso un poco en general mi respuesta creo que es más no que sí, pero gran pregunta, muchas gracias. Vale. No, de hecho parece una buena pregunta casi para dar otro webinar. ¿Cuál es el estado actual de Open Gateway, cámara o cámara? Bueno, que toda esa estrategia de apificación de los operadores parece bastante interesante. Bueno, pues como estamos ya un poco fuera de tiempo, os quería, Mario y Javier, agradecer, ¿vale?, vuestra participación y también el de toda la audiencia. Antes no lo comenté, pero bueno, que hemos tenido como unos 90 participantes aproximadamente, que creo que es un número bastante interesante, teniendo en cuenta que este es un pequeño nicho, ¿no?, dentro del mundo tecnológico, que hemos contado pues estaba mirando ahora un poquito la lista de participantes, con bastante gente de diferentes países de Latinoamérica y muy vinculada al mundo, casi todos del mundo operador o muy vinculado al mundo operador.
Como comentaba antes, estas grabaciones os llegará a todos por correo electrónico y quedamos pendientes también para cualquier tipo de aclaración adicional que pudiera haber. Pues yo creo, chicos, que nada más. Mil gracias por vuestra ayuda, Mario, Javi, y nos vemos en otra. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego, gracias.